Roberto Mur de Pablo es corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona en Latinoamérica y está aquí en la Argentina mientras todo sucede allí. Pero tal vez nos ayude a comprender, y ese es el objetivo, todo lo que ha pasado. Roberto, gracias por este ratito. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Qué dolor, ¿no? Primera reflexión es qué dolor. Sí, la verdad es que sí, qué dolor siempre que hay un atentado en cualquier lado, ¿no? Cuando más le toca de cerca a uno, mucho más dolor, por supuesto. La verdad es que yo acabo de escribir ahora justo acabo de poner una columna en mi blog de La Vanguardia donde explico un poco esta reflexión, lo que me estás preguntando, de estar a 11.000 kilómetros y levantarme hoy por la mañana, como hago cada día. Evidentemente la noticia la conocíamos de ayer, pero hoy sufrí otro shock al abrir los diarios de Latinoamérica que leo cada mañana y ver las mismas fotografías repetidas con sangre en las baldosas de la Rambla. La verdad que yo vivía muy cerca de allí, he estudiado muy cerca de allí, o sea que es para muchos barceloneses, para la mayoría te diría que es el gran símbolo de Barcelona, no es el Barça, no es que también, no es la Sagrada Familia, creo que el mayor símbolo es la Rambla. Todos hemos pasado por allí alguna vez. En plena temporada turística, en pleno verano. Por supuesto. Por eso las 34 nacionalidades en las cuales se ha impactado el hecho que ha producido la muerte al menos de 14 y más de un centenar de heridos, ¿no? Así es. Es muy doloroso, te digo, para los que somos de allí, pero también somos una ciudad acogedora. Lo hemos demostrado durante años, los Juegos Olímpicos, uno de los mejores de la historia, y ver que los turistas que vienen a visitarnos les ha pasado eso. Yo he titulado precisamente mi entrada en el blog "Todas las víctimas son barcelonesas", ¿no? Porque creo que es como si fueran hermanos nuestros que han muerto en nuestra ciudad o han sido heridos en nuestra ciudad cuando venían a pasarlo bien, y creo que eso es doloroso para nosotros, ¿no? Quien lo ha producido es ISIS. ISIS en guerra es un libro que yo recomiendo y mucho, que es para devorárselo por otra parte y que es altamente preocupante por todo lo que allí se describe. Lo escribió Mariano Beldi, que está aquí con nosotros. Mariano, gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Me permiten, antes de entrarme de lleno en este tema, a ver si recupero la conversación con Guido Lorenzino, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Guido, ¿cómo le va? Bueno, no estaba, pensé que estaba. Bueno, qué penoso. No tenemos suerte con las comunicaciones. Bueno, nos metemos de lleno en el capítulo en consecuencia de lo que ha pasado ayer. En principio, se abortó el intento de un segundo atentado mucho más grave. ¿Es esa la información última respecto a lo que sucedió a poco más de 80 kilómetros de Barcelona, ya en la madrugada de hoy, en cuanto a esa situación en donde terminan perdiendo la vida 5 terroristas? La hipótesis es mucho más grande todavía. La hipótesis es que se abortó un ataque general mucho más importante. O sea que el primer dato, por lo menos que estaban manejando las autoridades españolas, como conectado con estos dos ataques, el de Cambril, que haces vos mención recién, y el anterior, el de Barcelona, es la explosión de una vivienda en Alcanar. Y ahí es donde se está poniendo el eje y poniendo el foco, porque se dice que se encontraron ya entre los escombros planos, restos de garrafas que se iban a utilizar para eventualmente un explosivo de tipo casero, inclusive 2 cuerpos. O sea, con lo cual ahí es donde el gobierno comienza a tejer la posibilidad de una red, o sea, no la posibilidad de un ataque de lobo solitario como los que habíamos visto las últimas veces, sino la posibilidad ya de algo mucho más planificado, ¿no? O sea, que restará definir qué tan conectado está directamente con la organización, pero por lo menos una red que era mucho más amplia que solamente 2 personas o una persona conduciendo una camioneta en la Rambla, como hacía mención el colega. El centro de operaciones era una casa en la localidad de Alcanar, en la provincia de Tarragona. Esa es una de las hipótesis que están dando vueltas, digamos. La que dijo Josep Luis Trapero, el mayor. ¿Cómo sería Es el jefe de la policía. El jefe de la policía. El máximo jefe. El máximo jefe de la policía de Barcelona. Sí. Catalán. El dato de que además supuestamente el conductor de la camioneta de la Rambla termina abatido dentro de lo que es el ataque a Cambril, que es un dato que está dando vueltas hoy a la tarde, ya directamente conecta todos estos puntos del mapa como parte de un mismo plan. La CIA había advertido de que algo por el estilo podía ocurrir, pero en estas cosas siempre se dice después, ¿no? Siempre se dice después. Pocas veces antes. Antes se dice generalmente siempre, ¿no? Que hay alarmas de atentado. No se sabe, hay mucha rumorología, hay mucha información sobre esto que comentabas tú ahora también. Parece que sí, que efectivamente no era un ataque, digamos, de lobo solitario, sino que era una cosa muy organizada. Parece que ha confirmado la policía hace un rato que
la persona que cometió el atentado de la Rambla es uno de los que murieron anoche en la madrugada tiroteados en Cambrils por un policía. Parece que también esto que comentaba de Alcanar, que ahí se encontraron como 20 botellas de butano y que podían, quizás, quién sabe si esas botellas estaban destinadas a la misma camioneta que finalmente se paseó por la Rambla matando a gente. A lo mejor simplemente precipitaron, digamos, nos quedamos sin las botellas y armamos igual el atentado, ¿no? Eso se va a saber probablemente dentro de algún tiempo. Lo que sí que parece, de algunos días, lo que sí que parece es que la policía tiene el trabajo muy avanzado, tiene ya las identidades de los terroristas. Enhorabuena. Ahora, ¿qué quiere ISIS con esto? A ver, con esto, con lo anterior, con lo que ha pasado en distintos lugares del mundo. ¿Qué buscan? Los que leímos el libro lo sabemos, pero para el que está del otro lado y dice, bueno, ¿y por qué? Sí, igualmente te diría que lo que leyeron en el libro hay que actualizarlo todavía un poco más, digo, sí. Porque el libro plantea la operatividad de ISIS en lo que es un momento de mayor apogeo y luego avanza hacia lo que es ya el ocaso de ISIS, pero muy incipiente. Ahora ya estamos hablando de un ocaso un poco mayor. Y por ocaso no me refiero a la muerte por completo de la organización, digo. Ni siquiera te diría que es el final de la actividad de la organización. O sea, ISIS se ha caracterizado por ser una organización muy volátil, muy mutante en sus estrategias. Ha pasado a actuar de ejército regular o con la fisonomía de un ejército regular en su momento de mayor apogeo, hacia guerras de guerrillas, inclusive hacia la clandestinidad. Y no sería raro que eventualmente vaya transformándose en un proceso hacia un tipo de organización de tipo clandestino, o sea, con células esparramadas por distintos lugares del mundo que pueden llegar a actuar con distinto grado de independencia unas de otras. Por eso digo que, ¿por quién? Bueno, ahí está, esa es la gran pregunta, porque hasta el momento ISIS se financiaba del control del territorio, o sea, se financiaba de todos esos recursos a los que aludíamos cuando hablábamos de una suerte de protoestado, o sea, se hace el famoso petróleo, pero también los impuestos, también los peajes, también el control de los bancos, por ejemplo, pero toda esa es plata que al momento de perder el control del territorio la pierde también. Y entonces ISIS nunca hasta el momento se había financiado como otras organizaciones que son con los supuestos mecenas internacionales, o sea, esos dineros oscuros que parten siempre, todas las miradas apuntan a la petromonarquía, pero la petromonarquía es siempre incómodo hablar de eso porque son aliadas de Estados Unidos, pero que en definitiva son las que suelen estar, no en manera oficial, pero detrás de muchas de estas organizaciones que participan en estos conflictos. Estuvieron inclusive participando en este conflicto de Siria e Irak. ¿Cómo se va a financiar ahora ISIS si pierde el control del territorio? Es una cuestión que tienen que resolver ellos mismos, me parece. O sea, es una pregunta que nos hacemos todos y, sin lugar a dudas, va a ser un primer debilitamiento de la organización, lo cual no significa que no encuentre la manera de readaptarse. Y quizás ya no sea ISIS, que ya sea otra organización con otro nombre, mucho más reducida, pero también letal. ¿Cómo pensar estar dispuesto a inmolarse, terminar uno con su propia vida, pero al mismo tiempo arrastrar en esa aventura a tanta gente, ¿no? Es inimaginable en la mente humana, me cuesta pensarlo, con el apego que tenemos a la vida tantos, ¿no? Quizás es una qué sé yo, no sé. Bueno, es una manera de pensar nuestra, ¿no? Sí, claro. Evidentemente hay mucha gente mucha gente, afortunadamente no es la mayoría, que piensa que inmolarse es un beneficio, ¿no? Para ellos y para su religión. Yo creo que aquí el trabajo, una de las cosas que tú sabes perfectamente, que a veces nos olvidamos. Los terroristas son europeos. La mayoría de los terroristas que están actuando en todos estos atentados son de nacionalidad. ¿Y eso tiene una explicación europea? Bueno, ese es el tema, yo creo que lo que no se ha abordado seguramente bien desde los gobiernos, no solamente el gobierno español, sino de los gobiernos, sobre todo el francés, que tiene una gran parte de la población de origen magrebí por la época colonial. No se ha trabajado bien, se ha fallado evidentemente en educar, en formar a los jóvenes de origen, sus padres o sus abuelos eran de ese origen y se han radicalizado como antes se podían radicalizar en bandas urbanas, ¿no? Claro. Todos aquí, en Buenos Aires también, ¿no? En todas las grandes ciudades, cuando yo era joven había tribus urbanas que violentas, ¿no? En Estados Unidos también, ¿no? Ahora estos chicos, parece que muchos empiezan como si fuera un sentimiento de pertenencia a muy jóvenes empiezan, ¿no? La mayoría,
una religión que les da un estatus social que probablemente no tienen por haber nacido en los barrios marginales que han nacido, ¿no? Lo que menciona es interesante porque el tema de uno mira Francia y uno mira digamos, uno de los países que ha tenido mayor receptividad a la inmigración, pero que no ha sabido integrar esa inmigración en gran parte, por lo menos la inmigración de las colonias, y ha sido abroquelada en lo que son las periferias de las grandes ciudades. Si uno, digamos, va a París y va a las afueras de París, se encuentra con dos París muy distintas, digamos, ¿no? El conurbano del París está ni siquiera fácilmente conectado por vía de transporte, salvo que uno tenga un auto para movilizarse. Hoy ya hablaban de guetos, bueno, algunos artículos. Es que hasta que tienen una forma, digamos, o sea, son como monoblocks, por lo general, suelen ser cerrados, ya de por sí culturalmente ellos se encierran en busca, digamos, de cierta integración que no encontraron en la integración con la sociedad mayor. Ahora, fíjense ustedes que sin caer en la radicalización extrema, ¿no? Y que eso pase una voluntad de ataque como ser un lobo solitario o eventualmente viajar e integrarse al ISIS, fíjense que también cada tanto estamos hablando en las noticias de Francia de esas noches de incendios de autos, de violencia en las afueras de la ciudad y demás, que tienen que ver también con ese proceso de radicalización, sin llegar al extremo, digamos, de formar parte de una organización, pero sí de no sentirse parte. Y por lo general siempre el punto inicial de esos momentos son hechos puntuales de choque con las policías, por ejemplo. Yo me acuerdo de un caso muy puntual, cuando yo estuve en 2010, había sucedido creo que poquito antes, de dos chicos que habían sido hostigados por la policía francesa, habían intentado escapar y en el intento por fugar se habían electrocutado. Y a partir de allí hubo casi 10 días de incendios en las noches, de violencia en las calles, todo esto en la periferia. Europa tiene una crisis de identidad, ¿entendés? Creo que tiene una crisis de política, ¿no? Que no es lo mismo que de identidad. No, yo creo que si hiciera una encuesta, digamos, de hecho se hacen este tipo de encuestas, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea se sienten, además de formar parte de sus estados o de sus naciones, se sienten también que forman parte de la Unión Europea o de Europa, ¿no? O sea, eso está intacto, digamos, independientemente de algunas acciones crecientes. Sí, yo pienso que sí. Brexit británico. Yo pienso que sí. Yo creo que la crisis es política, como es política en todo el mundo. Es decir, hay una crisis de credibilidad en los políticos que lleva pues, desde lo que pasa en Estados Unidos con Trump a lo que ha pasado en algunos lugares de Europa, donde los políticos tradicionales son cuestionados y hay otro... Y aparece un Macron, digamos. Aparece un Macron, aparece un Podemos en España, es decir, no tiene por qué ser de izquierda, de derecha, no tiene por qué ser negativo o positivo, simplemente demuestra que hay un cansancio de la sociedad en unos políticos que no han sabido, digamos, avanzar al mismo tiempo que los ciudadanos, ¿no? Que se han dedicado a construir unas estructuras que los ciudadanos no se identifican con ellas, ¿no? Es probable que tenga un punto de conexión con la Argentina, con América Latina, en términos de lo que está pasando. Es decir, los cambios de la sociedad civil son mucho más veloces que lo que las estructuras partidarias y las instituciones mismas pueden otorgarle a esa misma sociedad que reclama mucha velocidad, mucha más rapidez de la que están dispuestos a conceder las instituciones. Pero esto se me ocurre casi pensando en voz alta con ustedes, escuchándolos, a propósito de por qué hay tantos que no se sienten contenidos y cada vez radicalizan más su postura, digamos, ¿no? Europa tiene además un desafío extra, que es lo que se había planteado hace 50 años, que es comenzar a integrarse en un gran bloque sin fronteras, o por lo menos tratar de ir bajando de a poquito esas fronteras y que no sea una cuestión solamente comercial, sino también a nivel cultural, como decía bien el colega, o sea, formar parte de una misma ciudadanía, una misma identidad, y sin embargo es algo con lo que todavía son tensiones que todavía subsisten dentro de la Unión Europea. Eso, digo, sin ir más lejos, hace 10 años fue más o menos que se hicieron los referéndums por la Constitución Única Europea y fueron rechazados en muchos de esos países. Algunos los apoyaron, pero muchos los rechazaron y al final terminó abortada esa idea. Digo, la Constitución Única. La Constitución única. Correcto. O sea, además de una moneda y además de una frontera única. Ahora, Roberto, ¿cuánto hace que estás vos en la Argentina? Aquí 10 años. 10 años, una década. Una década. ¿Ganada o perdida? Pregunta envenenada esa para un corresponsal. No, ganada. Ganada hay muchas cosas. Muy bien, y en algunas otras probablemente perdida, por ejemplo, no poder disfrutar los partidos del Barcelona de fútbol, pero ganada. Y esta semana peor. Bueno, esta semana uno se agradece no estar allí. Sí, son 5, no es 1, 2, son 5. ¿Y Argentina cómo la ves? Y Argentina es complicado. Mira, es un país... yo siempre digo que
yo soy corresponsal en toda Latinoamérica, entonces he conocido todos los países de la región y me parece que hay pocos países donde uno se pueda sentir tan a gusto como en Europa, como en Argentina o como en Uruguay, ¿no? Son quizás los dos países más cercanos, ¿no? Pero a la vez veo pocos progresos. Es decir, en 10 años yo voy a Bolivia, generalmente pasa un tiempo, ¿no? Y ves un progreso. Vas a Brasil, a pesar de todo, y has visto progreso. Quizás ahora un poco para atrás, pero en general ves progreso, ves algo nuevo, ¿no? Perú, Colombia. Perú, Colombia. En cambio en Argentina, quizá porque vengo también, voy y vuelvo a mi casa, que está aquí, pues noto pocos progresos, ¿no? Sí que ves algunos progresos, digamos, estéticos, ¿no? El Metrobús, ese tipo de cosas, pero me da la impresión de que no se ha trabajado mucho a largo plazo, ¿no? No solamente el gobierno anterior, me parece que el desafío, y es una de las, me parece a mí que es una de las claves de este cambio político que está habiendo, ¿no? Con digamos, un poco la caída, sí, la bajada de apoyo al peronismo y el surgimiento de un partido, de un movimiento que no es... Un frente electoral, por lo pronto. Un frente electoral que no es... sí, pero que no tiene, digamos, es nuevo, aunque esté la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, pero es un movimiento nuevo y ellos, PRO lo vende como un movimiento nuevo. Me parece que esta es una de las claves, ¿no? La gente ya no... Y eso liga un poco con Durán Barba, ¿no? La gente ya no tiene tanta ideología, sino que quiere ver resultados, quiere salir a la calle en el conurbano y ver aceras, ¿no? Veredas, quiere tener cloacas, quiere tener un metrobús que le lleve a su casa y no tener que hacer... Quiere tener rutas, quiere tener caminos rurales, quiere tener una vivienda, quiere tener crédito. Claro, y esto no lo han hecho, no se ha hecho en Argentina, no se ha construido en estos años, creo que ninguno de los movimientos, y tengo la impresión de que el gobierno actual en 2 años tampoco ha hecho mucho más de lo que podría haber hecho, ¿no? Me parece que eso es lo que perciben los ciudadanos, y creo que todavía, digamos, tiene recorrido, pero si este gobierno, con las tres administraciones a su favor, ¿no? Las grandes administraciones, Provincia de Buenos Aires, Ciudad y Gobierno Nacional, en 2 años no hay un cambio, digamos, estructural, creo que la gente tampoco va a continuar creyendo, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, si comparamos con Europa, ¿no? Es decir, Europa, España, que viene mucho más atrás que la Unión Europea por la dictadura que tuvimos. Yo recuerdo que hace 30 años, cuando yo era pequeño, con 30, 35 años, era Argentina. O sea, en 35 años, todos los que habéis ido a España habéis visto no lo habéis visto, pero yo sí, que os puedo decir que entrabas en el supermercado y veías 1 o 2 marcas de leche. Ahora ves 20 marcas de leche. Aquí todavía hay supermercados donde ves 1 marca de leche o 2, ¿no? Entonces, eso indica que no se avanza, no se ha avanzado. Y hace 30 años de la dictadura, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que los ciudadanos también viajan, también tienen cada vez más opción de viajar y de ver lo que pasa en el mundo, y vuelven aquí y ven que, a pesar de que es un lugar excelente para vivir, por muchas razones, y los argentinos se sienten muy orgullosos de vivir aquí, como les pasa a mucha gente, ven que no se avanza, ¿no? Y eso es el reto, yo creo, que tiene ahora este gobierno. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Roberto, muchas gracias. Te escuchaba atentamente y casi era un profesor que te estaba ilustrando. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como quien le habla. Y también particularmente de vos, Mariano, porque has puesto el foco hace ya un tiempo que amerita la actualización, ojalá que sea pronto, volveremos a invitar, sobre el fenómeno ISIS, que realmente es devastador a su paso. Muchas gracias. Gracias, muy gentil.